buenas, ¿qué tal amigos? Estamos una semana más en Claramente Claro. Y sin más demora nos vamos a la tertulia, que seguro que vamos a pasar un buen rato, aparte de poder analizar un poco lo que es la situación nacional y regional. Por mi derecha, Igor Aguilera, muy buenas. Muy buenas. Juan José Sánchez, nuevo en la casa, muchas gracias. Guillermo Blanco, muchísimas gracias. Leticia Díaz y José Ramón Blanco, muchísimas gracias por estar aquí en Claramente. Hola, muy buenas. Claro. Bueno, pues hay muchos asuntos, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero yo creo que vamos a darle principal importancia pues que los independentistas encarcelados ya se acercan a Cataluña, o parte de ellos ya están allí. El AVE a Cantabria, AVE sí, AVE no, confusión. Bien, un mes de gobierno Sánchez y si hay tiempo pues comentaremos sobre esta pregunta. Hemos pasado página histórica en España, es decir, estamos mirando demasiado hacia atrás, es bueno, es malo. En definitiva, todos estos temas intentaremos tratarlos en el tiempo que tengamos en Claramente Claro. Igor Aguilera, independentistas encarcelados a Cataluña, ¿cómo lo ves? Pues obviamente no lo veo positivo, porque el fin de la cárcel, entre otros, el primero es el castigo y el segundo es la reinserción. Castigarles poniéndoles en manos de justo sus amiguetes, porque no olvidemos que Cataluña tiene las transferencias en prisiones penitenciarias transferidas, es la única comunidad autónoma que tiene competencia en prisiones, es decir, el mandamás de la cárcel donde están es el consejero catalán de la cuerda, de compañero de partido. Pues hombre, la comodidad desde luego que es mucha. Y la reinserción, cuando estás inmerso, todos hemos visto cómo está viviendo en Cataluña en todos estos momentos, los lazos amarillos, todo el mundo con el independentismo, el que no es acallado y no le dejan salir los medios, pues así dudo que puedan tener una fácil reinserción. Juanjo. Sí, pues ya siento empezar así, pero no puedo estar más en desacuerdo con lo que comentaba el compañero. Creo que es pura política penitenciaria, la ley penitenciaria la que les lleva a acercarse a la zona donde tienen un arraigo, donde está su defensa, y creo que ha sido un juez, el mismo juez que les encarceló, el que no ha puesto ninguna objeción, ha dicho que ya no encontraba ningún motivo para que siguieran allí, y una vez finalizada la instrucción, era el momento de que volvieran. Y creo de verdad que avanzamos si tratamos estos asuntos con toda la normalidad, es decir, tienen que estar allí, están, y nos cargamos de razón, es decir, no estamos tratándoles desde el punto de vista de la jurisdicción que les corresponde, en el ámbito que les corresponde, y cuanto más se normalice el proceso, más difícil van a tener ellos estar enfrente de una forma radical. Creo que es un paso positivo en la normalización de este asunto. Guillermo. Sí, yo creo que estos 6 encarcelados, pues que justamente están en la cárcel por lo que habían hecho, vulnerar la ley, pasarse por encima de todas las leyes establecidas, tienen la justa recompensa de estar en la cárcel, pero no tienen por qué ser castigados, y en eso sí efectivamente no estoy de acuerdo con Igor, no tienen por qué ser castigados también la familia, ¿no? La familia que quiera acercarse a verlos, etcétera. Y yo entiendo que la cárcel para un preso seguirá siendo cárcel en Almería o en Barcelona. Sin embargo, los familiares, los que tengan acceso a verles, que como repito no tienen por qué ser los castigados, pues lo tengan más fácil. Creo que es una ley que se lo permite, una ley como decía Sánchez, que lo permite, y cualquier gobierno, independientemente que sea de un color o de otro, parte de esa justicia puede hacer ese acercamiento de estos presos a Cataluña. Creo que no es malo para, como antes estaba hablando, pues empezar a dialogar. Yo creo que hay que intentarlo. No soy de los más optimistas, no sé si se llegará a algún buen puerto con el diálogo con esta gente, pero desde luego para empezar a dialogar es un buen gesto. Muy bien, Leticia. Bueno, el problema catalán va mucho más allá de dónde estén o no estén los presos, que obviamente se pueden entender desde luego todas las posturas, y la medida, que duda cabe, que está tomada dentro de la legalidad, faltaría más. O sea que, bueno, desde ese punto de vista, poco que decir.
El problema es las manifestaciones que se hacen en torno a esa situación, a esa nueva situación. Y ya ha dejado claro el presidente de la Generalitat, Torra, que eso no es ninguna concesión, ni es ningún punto de partida para el diálogo, ni muchísimo menos. Y por lo tanto el problema sigue siendo de primer orden. Y además es que mi opinión como ciudadana de a pie es que hasta que su objetivo, que es la independencia pura, dura, que hoy en día está fuera y al margen de la Constitución, no van a parar. Es decir, que el objetivo es ese, no es otro, y no nos engañemos, hay colectivos insaciables que da igual lo que les des, porque quieren llegar hasta donde quieren llegar. Y por lo tanto no es un problema tanto de diálogo, que este gobierno que hemos dicho que en parte ejerce bastante el postureo, no por nada, sino porque con 84 diputados hay cosas que no puedes hacer si no son simplemente puestas en escena o gestos, ¿no? La realidad es que el problema catalán está muy lejos, yo ahí comparto con Guillermo, no es que seamos pesimistas porque creemos en el diálogo, sino que es que, claro, el diálogo tiene que estar dentro de la legalidad y como ellos se sitúan desde el minuto 1 fuera de esta, pues es muy complicado. Por tanto, problema de primer orden. José Ramón. Para nosotros es una buena noticia porque como ya se ha comentado, discrepo sobre todo con lo que ha dicho Eduardo. Igor, perdona, Igor. Pero lo vemos bien porque seguramente que baje un poco la tensión que es necesaria para que exista el diálogo que decía Leticia y por lo tanto es muy positivo. Lo que también, que lo ha dicho Guillermo, las familias no tienen que pagar lo que hagan, tanto en este caso como en cualquier otro que nos pongamos dentro de lo que es los castigos que tiene nuestro Código Penal y lo que sea, ¿no? Que las familias no tienen por qué estar pasando mal cuando para ir a visitar a un ser querido tengan que recorrer todo un país. Y eso es de sentido común, como si cualquiera de nosotros nos vamos a la cárcel, podemos pedir la cárcel más próxima a nuestra familia. Tenemos un ejemplo muy mediático, como es, por ejemplo, el señor Urdangarín escogió una cárcel que era cómoda para su familia ir en avión y llegar para poderle ir a ver. Por lo tanto, estos señores, estos 6 detenidos, estos 6 presos por las causas de independentismo, entendemos que es buena noticia por eso, tanto por las familias como para rebajar el tono que era muy alto y está siendo muy alto, da pie a mucha demagogia, a mucha polarización de las posturas. Y eso es contrario a lo que es la política en sí, porque nosotros siempre hemos defendido y lo seguiremos defendiendo que los problemas políticos solo se solucionan con política y por lo tanto todo lo que sean los pasos a avanzar hacia un diálogo que hablábamos, fenomenal. Igor. Pues totalmente de acuerdo en que los problemas políticos se solucionan con políticos, pero cuando se rompe la legalidad hay que pagar un precio, obviamente. Y totalmente en desacuerdo en lo que comenta José Ramón de que llevarlos puede aliviar la tensión. Arrimar las ascuas al fuego nunca ha apagado el fuego, es más, lo aviva. Dices de sus familias, muy bien, sus familias sufren. Entonces, ¿para que no sufran, qué hacemos? ¿Los soltamos? No, no puede ser. Han cometido unos delitos, y muy graves, por cierto, y tienen que pagar por ellos. Las visitas en España, en donde no tiene las competencias la Generalidad de Cataluña, es una vez al mes. Un viaje una vez al mes, tampoco importa mucho desplazarte. Además tiene nave, por suerte ellos tienen nave, desde Barcelona hasta Madrid, o sea que lo tienen bastante fácil. Y repito, insisto, en que la reinserción es una de las principales fundamentales de los objetivos de las penas. Y la reinserción es mucho más fácil cuanto más alejado estés del foco que te ha llevado a eso. O sea, es como si a un drogadicto, en vez de llevarte, si proyecto hombre, en vez de llevarles allá al pueblo, les dejase pues al lado de Brooklyn o en un sitio donde esté la gente picándose. Pues la reinserción es mucho más complicada. Y ahí están en una zona donde tienen manifestaciones todos los días que los pueden ver por la ventana y vete a saber qué más privilegios les dan a favor de esas ideas. Entonces la reinserción yo la veo ahí muy, muy difícil. Me gusta lo que has comentado de Urdangarín, porque dices que está dentro de la legalidad. Por desgracia, la legalidad da un margen muy, muy amplio. Es más, si quisiera el gobierno, les indultaría, y es legal. A mí me parecería una barrabasada, pero también es legal. Me parece muy triste que todos los grupos vean bien que se les acerque, por lo que he dicho, me parece un sinsentido. Es más, hace
lo que hemos criticado con el Aquarius, por ejemplo, el efecto llamada. Tú atraes a todos estos, les dices que tienen casa, que tienen sueldo, pues obviamente más inmigrantes que están pasándolo mal, que hay 4.000 millones de pobres en el mundo. Pues dicen, pues si puedo me voy para allá, que me dan casa y sueldo y sanidad universal. Eso es efecto llamada. Pues a un futuro independentista que quiera hacer esa barrabasada de declarar la independencia y arrebatarnos parte de nuestro territorio histórico a todos los españoles, va a saber que va a estar pues, 1 mes, 2 meses fuera y luego le van a llevar a una cárcel al lado de su casa, gobernado por sus amiguitos, donde tiene piscina, donde tiene unos gimnasios y tiene unas condiciones espectaculares. Eso me parece que es dar una muy mala señal. Y me parece muy triste que ninguno de los grupos comparta la postura de Vox, que por cierto ha denunciado públicamente las presiones que está recibiendo, como en su día la recibió la Fiscalía, para cejar el pistón para que esta gente pueda quedar en libertad. Juan José. Sí, tienes materia. No sé por dónde empezar, sí. Mira, es que he oído una cantidad de cosas más que cuestionables que voy a intentar ordenarlas un poco. La reinserción tiene que ser fuera de donde están. Yo no sé ese argumento cuál es el fundamento exacto de esto, porque precisamente en los programas de reinserción acaban introduciéndose en su mismo ámbito, si no tiene ningún sentido. Es decir, por poner un poco de orden en todo esto, decís que el gobierno puede indultar, ¿no? Pues es que todavía no están, si están preventivos, si todavía no hay una condena. Es decir, cuidado, tampoco podemos decir cualquier cosa. ¿Tienen que pagar un precio? Por supuesto que no tienen que pagar un precio. Si están bajo la tutela judicial, si siguen en el procedimiento, si nadie les va a cambiar las condiciones. Pero es que además, al final estamos cambiando absolutamente todo. ¿Quién es el máximo representante de una comunidad autónoma en su territorio? El máximo representante del gobierno. El presidente de la comunidad autónoma. Y si tienen competencias... el presidente de la comunidad autónoma. Y si tienen competencias, las tienen que ejercer y las ejercen en nombre del Estado. ¿Y por qué no lo van a hacer? Y además se van a ver en la situación de que no van a poder darle ningún beneficio añadido al que tengan, porque piscinas que, como dices tú, hay en muchas cárceles. Y quiero decir que los calabozos aquellos de la Edad Media hace tiempo que pasaron a la historia, gracias a Dios. Y políticas y programas de reinserción hay en todas las cárceles. Y en las de dentro de Cataluña y en las de fuera de Cataluña, entre otras cosas porque la inversión de que se ha hecho en esta materia ha sido grande, ¿no? Es decir, que es difícil el diálogo, en eso estamos todos de acuerdo. Igor, por alusiones y después... Sí, es que acaba de comentar una cosa que también a mí personalmente me repatea bastante. Como comentas, que piscinas hay en muchas cárceles. Y no es que esté en contra de que haya cárceles en las piscinas, es que estoy en contra, de que haya piscinas en las cárceles. Es que estoy en contra de que haya piscinas en las cárceles cuando no la hay en todos los colegios públicos, por ejemplo, o en los centros cívicos, o en los centros de mayores. En el momento que hayas puesto piscinas, como las que tienen las cárceles, en todos los colegios, en todos los centros mayores, todos los pueblos, para toda la gente de bien, la gente honrada, la gente que cumple la ley, cuando esa gente cumpla con pueda tener esos privilegios, que lo tengan también los presos. Es que empezamos por el revés. Pero dentro y fuera de Cataluña. Por supuesto. Por supuesto. Es lo que te he dicho yo. Es que y Cataluña van a estar con piscina y a lo mejor fuera también. Por los privilegios, que no van a tener más privilegios, te apuesto lo que quieras perder a que los van a tener. Bien, Guillermo. Bueno, sí, empezando por este último, bueno, sí, podemos... A mí me gustaría que intervinierais yo dentro creo del desorden con orden, ¿vale? A mí me ha parecido, bueno, el ejemplo que has puesto de las piscinas en las cárceles o en los colegios o en otras instituciones. Hombre, podemos estar en desacuerdo de que las cárceles hoy en día estén adecuadas como están, o más o menos desacuerdo. Lo que está claro es que el que está en la cárcel no puede salir de ella para disfrutar de una piscina en el complejo municipal, etcétera, como son los que van al colegio a lo largo del día. O ojalá tuviésemos recursos públicos para tener una piscina en cada uno de los colegios, pero no es el caso. El caso es que esos señores, si tienen piscina en la cárcel, es porque, entre otras cosas, no pueden salir de la cárcel. Y en este caso, estos señores, como la mayoría de los presos, entiendo, están dentro de la cárcel por motivos sobradamente conocidos, porque, entre otras cosas, se han saltado las leyes y han utilizado dinero público para otras cosas, ¿no? Eso parece que es obvio. El hecho es, la pregunta inicial, ¿cuál era? ¿Dónde tiene que estar esta gente? En la cárcel. Y lo están. Que la cárcel sea la de Extremera o la de Málaga, Cádiz o, en este caso, Cataluña, pues yo, si creo ver algo ahí, es un
un motivo de acercamiento no solo físico de los presos, sino yo creo un motivo de acercamiento a una mesa de diálogo. Yo creo que es eso es lo que se pretende. Y aunque, repito, no soy optimista porque no creo que los que han cogido ahora la Generalitat pues estén en condiciones de bajar el tono que estos mismos de la cárcel les han llevado donde está, no creo que la van a bajar, al menos el presidente Torra, pero no se le puede hurtar la posibilidad a un gobierno que acaba de entrar intentar que haya, vuelvo a repetir, una mesa de diálogo que efectivamente durante los últimos meses no había habido. Así que, bueno, lo importante es que están en la cárcel. Igor, 10 segundos y después paso por esta. Sí, lo decías. Te estoy dejando hablar demasiado hoy, Sí, quizás. ya, pero me temo que soy la única voz discordante. Entonces decías lo de las piscinas de los niños que pueden... La vox discordante, sí, me gusta esa frase, me la apunto. Pues los niños que pueden ir. Estoy pensando en muchísimos niños de centros rurales, de pueblos de aquí de Cantabria, que no la tienen cerca para nada, que les cuesta el billete de autobús, para la entrada en la piscina, unos dineros que igual sus padres no tienen. Insisto, me parece genial que las cárceles tengan piscinas, pero cuando la tengan todos los centros públicos. Me parece muy bien que tengan muchos privilegios los presos, pero cuando la tengan la gente de bien primero. O sea, primero los que cumplen la ley y luego los demás. Es que si no, es poner los bueyes delante del carro. Leticia. A ver, yo creo que en este tema catalán no nos podemos quedar en las ramas, en las anécdotas. O sea, no es cuestión de que podamos compartir más o menos criterio. Es que la raíz del problema es mucho más profunda que todo lo que estamos hablando aquí. A mí me parece que el Estado, el Gobierno, me da igual de qué color sea, tiene que ser contundente, pero esto es una opinión absolutamente personal, ¿eh? O sea, no la vinculéis a ningún criterio político, pero sin crear mártires. Mira, yo he sido voluntaria durante 10 años en la cárcel, he estado, pues eso, conozco bastante el mundo carcelario, he hecho campos de trabajo en distintas cárceles y la cárcel no es fácil, la cárcel no es fácil. Es verdad que durante esos años yo no he ido a cárceles que tuvieran muchas piscinas, ni muchos, creo que ahora están bastante mejor que en la época en la que yo hacía voluntariado. Pero sí quiero decir que es un peligro crear mártires en cualquier sociedad. Y de alguna manera a mí me parece que el independentismo catalán, y ahora voy a contar una pequeña anécdota, si me dejas, Gustavo, el independentismo catalán está buscando eso, está buscando el martirio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tú lo has dicho, si ahora parece que a todas luces no se nos escapa que si los propios, ¿cómo se dice el refrán este de poner, ¿no? El lobo a cuidar las gallinas, no sé cómo es, bueno, la cuestión, si los propios, que tú lo has dicho, pues eso, pues el zorro, pues a ver, en este caso lo que sucede es que si todos están en la misma idea, si el que dirige la prisión en la que van a estar sale ya con el lazo amarillo, pues ya parece que, en fin, mal seguro que no se les va a tratar. Pero es que yo creo, sinceramente, que aunque en el fondo nuestro modelo penitenciario debe buscar la reinserción, tal y como está articulado, es muy difícil conseguir la reinserción por esa vía, ¿no? Y a priori yo creo que no se puede minimizar que la cárcel es dura, la falta de libertad es dura. Se tenga piscina, no se tenga piscina, es dura. Aunque sea climatizada. Efectivamente. Dicho esto, a mí me preocupa que se creen mártires, porque eso sí que cambia la conciencia del pueblo. Y la anécdota que te quería contar es que hablaba yo esta semana pasada con un amigo que su hijo estudió medicina y se ha ido hace 3 años a vivir a Barcelona. Está en un hospital allí y me dice, ¿sabes que estoy preocupado por mi hijo? Porque de cómo pensaba hace 3 años, cuando llegó a Cataluña, a cómo piensa hoy, estoy sorprendido, porque está diciéndome cosas. Digo, pues, o sea, mi hijo no me puede estar diciendo esto si él sabe que eso no es así. Pero claro, el ambiente que hay allí, por eso digo lo de los mártires, el peligro de hacer mártires en cualquier sociedad, si veis un poco la historia de América Latina, si veis, o sea, hacer mártires, que luego hay un poquito de verdad y mucho de leyenda, es un peligro, porque al final se enarbola esa bandera y muchos van detrás de la bandera sin saber realmente muy bien qué están defendiendo, pero es un peligro enorme. Entonces, ¿qué me decía este padre preocupado por su hijo? Que ya hablamos de un médico que tiene sus años, ¿no? Decía, claro, es que al final él está en un ambiente que le rodea el independentismo. Entonces, si tú estás constantemente escuchando una mentira muchas veces repetida, al final acabas dudando. Gente que supuestamente tiene un criterio. Entonces, para mí es mucho más grave que no se controle los contenidos de la educación. No se controla, no se llega a la inspección, es la realidad, no se llega.
Entonces uno lee, Cristóbal Colón era catalán, y dices, pero si no, si es que ha estado, ¿no? Desde que nació nadie sabe realmente si era o no. Y lees cosas que dices, no puede ser. O sea, os habrán mandado 1000 WhatsApp de algunos iluminados que hacen unos discursos catalanistas que parece que, vamos, que el mundo entero es tierra conquistada y que el origen del mundo está en Cataluña. Y uno dice, no puede ser. Entonces, a mí eso me parece que es muchísimo más preocupante. Puedo compartir casi todo lo que se está diciendo, pero me parece mucho más preocupante esto que lo anecdótico, ¿no? Bienvenida. Señor Blanco. ¡Buah! Es que hay tanto por donde empezar. Una cosa que sí me gusta es que nadie del resto comparta la visión de Vox. Eso ya para empezar es bastante bueno, por lo menos para mí, porque muchas veces yo me molesto en ver un poco el resto de los partidos políticos y demasiadas posturas son muy peligrosas, incluso ya no solo decirlas, sino pensarlas, ¿no? Reinserción, se hablaba, ¿no? Se ha hablado sobre la reinserción. ¿Tienen sentencia estos señores? ¿Tienen una sentencia judicial? ¿Tienen una sentencia estos 6 señores que sean culpables para tener que tener una reinserción? Es que es lo que hay que planteárselo primero en este debate, que no nos hemos planteado. Hemos dado por hecho, porque inició el debate Igor, inició el debate Igor, que es el del castigo de la cárcel, ¿no? Y es que no hay nada que castigar de momento. Están de manera preventiva, y es para decirlo, porque un juez en su momento, cuando les encarceló, dijo que había riesgo de fuga viendo lo del presidente entonces, Puigdemont, ¿no? Y claro, pero es que estos no hay nada que reinsertar de momento. Están de manera preventiva por un supuesto riesgo de fuga que ha creído un juez y en su poder y la justicia le da ese poder. Así que creo que eso lo tendríamos que tener muy claro antes de juzgar por qué se les ha acercado o no a Cataluña. Dependiendo del tipo de delito, se puede estar preventivo o no. Quiero Sí, decir que pero la está de gravedad, manera preventiva. O sea, están de manera preventiva y nadie ha dicho que sean culpables de secesión, etcétera, etcétera. De momento es preventivo. Sobre lo que decías de la educación, estoy de acuerdo que la educación se tiene que hacer un modelo de educación para todo el país correcto, respetando siempre y que de una vez se asuma una realidad que tenemos en España, que cuesta mucho asumirla, pero que está ahí, esa plurinacionalidad que tenemos en este Estado y también se tiene que asumir. Y respecto al ejemplo que me ponías de que un hijo se ha ido allí, que tenga cuidado también con las redes sociales, por ejemplo, que te están bombardeando, depende de los amigos que tú tengas en el Facebook, te están bombardeando con una... Es que eso lo podríamos estar extendiendo a que también tendremos que tener unos valores y una educación en su casa, etcétera, etcétera, porque yo he estado en Madrid, por ejemplo, y no me he hecho del Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Y he estado viviendo en Madrid, que antes hablábamos antes de empezar el programa. Y es que es así. O sea, bueno, si tampoco hubiera pasado nada. Tampoco pasa nada. O sea, pero con lo que quiero decir es eso. O sea, que cada Hay uno... gente que se está yendo. Se está yendo que me parece muy bien, pero igual es por el trabajo como se están yendo de la presión sobre todo las empresas. No, las empresas no se están yendo. Lo que se están yendo fue de un momento que se fue por un tema fiscal, pero las empresas siguen allí, que es muy diferente. Igual es que en Madrid no hay una televisión pública. Juan José, ¿no? Sí, la hay. Algo de positividad en el sí, Yo estaba hace poco allí en Barcelona y además estuve casi una semana temas profesionales y demás, y hacía una reflexión, fíjate. Había muchas banderas en los balcones, pero ya había muchas desteñidas. Parece una broma, pero creo que estaba bajando un poco la tensión. Claro, tampoco se podía vivir en esa situación de enfrentamiento visceral con esa tensión terrible. Hay familias rotas, se está destensando la situación porque el tiempo nos lleva a esto de una forma inexorable. No quiere decir que la gente esté cambiando de postura, pero sí, y ha habido también declaraciones que ha ido desde la cárcel incluso a Junqueras y demás, que ya empezaba a meter algún matiz.
incluso algunos de los que están en el gobierno ahora también presentan algún tipo de matiz. Quiero decir que esa situación de enfrentamiento visceral que se dio durante un momento muy concreto tiene que bajar. Y Claro. yo creo que se puede producir. ¿Hasta dónde? Pues hombre, estoy de acuerdo con Leticia en que es un tema muy complicado, que lleva mucho tiempo, pero que yo creo que no hay otro camino. Hay que destensar desde los dos lados, sin soltar, porque Sí, hay una sociedad dividida Y con un prácticamente debate, al y que se 50%. abra de verdad un Terrible. debate serio y coherente. El sin representante polarizar. de Vox creo que tiene muchas cosas que decir. Empezando por el final, pues te decía que igual en Madrid no hay una televisión pública que se gasta más de 300 millones de euros todos los años en adoctrinar diciendo eso, que Cristóbal Colón es el madrileño, que Santa Teresa de Jesús era madrileño, que los romanos tenían origen madrileño, porque es que en Cataluña lo están haciendo, diciendo que Cristóbal Colón era catalán. Bueno, el ejemplo de la Que Santa televisión Teresa- pública Santa de Teresa Madrid Ávila- tampoco es que sea el mejorcito. Santa Teresa de Ávila era catalana, que los romanos tenían origen catalán, que quienes conquistaron Europa No, eran terrible. catalanes, que son los mejores, que España les roba, que España les ha estado siempre bajo su yugo, que cuando estuvieron libres de España, que cuando fueron independientes, que en realidad nunca lo fueron, Barcelona fue un condado, o sea, nunca fue un reino, fíjate que León lo fue, Navarra lo fue, Granada lo fue, Valencia lo fue, pero Cataluña nunca, en la historia. Pues dicen que sí, que lo fue, y que entonces eran muy buenos y muy felices. Esto viene desde el año 2000, desde las transferencias en educación. Y bienvenida, Leticia, a Vox, que pedimos la recentralización de la educación. Yo sé muy bien dónde estoy Porque situada. es fundamental. Igor. Es fundamental. Ten Sí, cuidado, te acabo de decir que la Leticia. educación y ese adoctrinamiento que todos hemos visto en los vídeos, yo tengo muchos vídeos de adoctrinamiento, si alguien lo pone en duda, en colegios públicos, además. O sea, que se Guillermo, está pasando a día de hoy. cualquier día dirán que los abogados pasiegos, los No, abogados yo- pasiegos son Es que catalanes. yo creo que se ha puesto sobre la mesa una cosa muy importante que puso Leticia, ahora Igor lo remarca, la educación. Yo creo que es muy importante que la educación se toque a nivel nacional y por lo menos que haya parte de la educación, como por ejemplo la historia de España, que sea común. Porque que sea común, porque historia no va solo a depender de quién la cuente. La historia tendremos una, ¿no? Y habrá que coger a los mejores historiadores y sacar un nicho común y contarla de una vez por Que todas. digan lo feo de todas partes. En de todos un los lado sitios. y de otro. En todos los Y lo sitios. bueno también. Pero el Todos tendrán. problema catalán, que tenemos que empezar a llamarlo ya problema español, pues es algo que será muy difícil de resolver. No sé si habrá capacidad, pero desde luego hay que cambiar el paso respecto a lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Lo que no se puede es pensar que elección tras elección, si se buscan, elección entre comillas, las elecciones estas que han hecho ellos, no puede ir a 2 millones de personas que no estén a gusto viviendo en España y de catalanes, porque la próxima vez, si no se intenta buscar un diálogo, un consenso, pues igual son 3 los que están enfadados, ¿no? Han ido Si hay- a más, han ido a más. Han ido a más. Si hay tanto catalán enfadado, será por algo. Pero por la otra parte, también hay quienes utilizan y radicalizan el discurso. Y de hecho, no hay nadie en esta mesa, entiendo, pero de hecho han generalizado que Cataluña está así por culpa de ellos. De hecho, han dicho que los catalanes pues, son esa especie de personas enfadadas y se ha abusado de ese discurso desde algunas partes de España. No digo de Cantabria, pero igual del centro sí. Y algunos partidos incluso lo han utilizado electoralmente para que eso ocurra. Así quizá les está yendo en las elecciones en Cataluña. Es difícil resolver ese problema, estoy seguro, pero desde luego tiene que ser desde una mesa de diálogo en el que no tiene que haber actores que ha habido hasta ahora. No pueden coincidir las mismas personas. Está claro que por parte del Estado tendrá que haber otros actores, entre otras cosas, porque en la Moncloa han cambiado también los que están, pero también en la otra parte habrá que cambiar. Y hay personas con visión de Estado que tendrán que sentarse a intentar negociar un pacto. Y una vosotros, cosa. Totalmente de acuerdo, y me parecería fabuloso recentralizar la educación y que lo hiciese un comité de expertos apolíticos, es decir, historiadores de prestigio, libres de los partidos políticos, por favor, que no metan la mano. Y eso, una historia común, unas matemáticas comunes, un lenguaje común, que es el mismo, la ciencia, la historia, la naturaleza, todo eso, la geografía, todo eso tiene que ser común para todos los españoles. Hay un dicho que me gusta mucho, es una frase que dice que los seres humanos, por naturaleza, tendemos a ser iguales. La educación nos hace diferentes. Y ahí se han agarrado muchos nacionalistas, precisamente. Por eso el afán de Pujol en su tiempo de coger la educación, para poder manipular a la gente, como tú decías, una mentira repetida suficientes veces se hace verdad. Y es que lo oyes aquí, lo oyes aquí, lo oyes aquí, lo oyes aquí, lo dice todo el mundo, al final te lo terminas creyendo. Porque si todo el mundo te dice que eso es rojo, 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 pues será que lo veo yo mal. Y tú terminas diciendo, sí, eso es rojo. Lo que pasa es que cuando el problema se hace emocional,
la política lo tiene casi imposible. Porque aquí estamos hablando de emociones. Recordad que cuando declararon... Mucho sentimiento, ¿verdad? La gente lloraba, o sea, los independentistas fuera lloraban. Yo digo, es que estamos intentando resolver racionalmente un problema emocional. Un sentimiento. Un sentimiento. Y contra eso es imposible con las herramientas políticas que tenemos, digamos, combatir si no cambiamos la forma de entrar. Yo precisamente quiero quitar la política de ahí, precisamente, porque la política además lo lleva al sentimiento, al irracional, al no racionalizar. Por un lado y por otro, sí. No racionalizan que siendo parte de España son parte de Europa y tienen un mercado más amplio y económicamente les va mejor, porque eso es racional, eso es lógico a pura y dura. Sí, sí. Entonces te llevo lo irracional, te llevo al sentimiento del terruño, donde no tocar el corazón. El sensibilismo. Eso me recuerda lo que comentabas, que sí es verdad, te reconozco que son precisos preventivos. Hasta que un juez lo diga. Yo vi por la tele la declaración de independencia, pero hasta que un juez lo diga, son preventivos. La que duró 3 segundos, dices. Declaración de independencia que duró 3 segundos. Es que lo Sí, dice, pero lo dice como si sacaran los tanques a las si tú también la calles. vista, entonces, bueno, ¿Sabes que lo ha dicho como si hubiesen sacado los tanques a las calles? No. Esperaremos también Duró a 3 juez, pero segundos. lo hemos visto los Pero no dos. crees Ya que lo hemos duró visto 3 más segundos gente. por circunstancias que Podremos podría haber ser sido una testigos si nos lo situación piden en el muchísimo más juicio. grave. Duró 3 segundos por circunstancia, pero podía haber sido una situación más grave, ¿no? Yo es que para que se hubiese dado ese caso de independencia tenía que haber sido todo un proceso y ellos lo tenían muy claro. Fue un postureo político en toda regla. Fue un postureo político porque para que se hubiese dado esa declaración real de independencia sabían de sobra que no estaba avalada por el Estado español, sabían de sobra que no estaba avalado por la Constitución española. Por lo tanto, Puigdemont hizo ese postureo de declaro la independencia, pero la suspendo. Pero eso era postureo político. Y decías tú, la cara de la gente lo dijo todo aquel día. O sea, la cara de la gente se sintió decepcionada. Los propios independentistas sintieron, pues bueno, un bajón. Y luego, toda la polarización que se ha continuado hizo que en las siguientes elecciones aumentaran. Y si se sigue aumentando... Sí, aumentaran. De hecho, ahí están. Siguieron sacando mayoría absolutísima. O sea, que es que les sobran diputados para tener el control de la Generalitat. ¿Pero tú crees, José Ramón, y esto, ¿sabes por qué se sigue eso? ¿Sabes qué ha pasado? Que llevamos durante muchísimos años polarizando, que no ha habido ni diálogo, y mira que lo hemos repetido aquí todos, diálogo, debate, no lo ha habido. No lo ha habido ni por parte del Estado español ni por parte de la Generalitat. Y por tanto, mientras no haya diálogo, hay esto, se polariza, se tira de lo visceral, sale desde el estómago la política y por lo tanto las políticas para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, desaparecen. Y eso es lo que está pasando. Y por eso todas estas posturas, que es por lo que iniciábamos el debate, yo lo veo positivo, porque son positivas, son políticas, o sea, son decisiones políticas que bajan el tono. Y cuando se baja el tono, se baja esa visceralidad, entra lo que es muy necesario, la política. Pero vosotros no veis en peligro la unidad nacional, que puede sonar muy fuerte, pero ¿no veis en peligro la unidad nacional? Sí, claro. Sí. Yo no. Yo lo que veo es que se puede abrir un debate y por eso hay que bajar este tono muchísimo más, hay que bajarle hasta el tono visceral, hay que bajarle, para que podamos en este país por fin hablar con un debate serio y coherente sobre el modelo territorial. ¿Por qué no vamos a hablar del modelo territorial en este país? Y eso es lo que necesitamos. Y yo lo veo así, y eso no rompe España. Mira, eso abre el debate. José Ramón, cuando a ti te advierten los jueces, ya no, vamos a quitar un momento el gobierno, vamos a prescindir del gobierno, cuando a ti los jueces te advierten que las decisiones que estás anunciando que vas a tomar son decisiones contrarias a la legalidad y además delictivas, y tú a pesar de todo dices, a mí que me diga el Constitucional lo que quiera, que me digan los jueces lo que quieran, que yo tiro... No, mire usted, es que claro, si rompemos, de verdad que si rompemos el Estado, o sea, el principio de legalidad, nos cargamos el Estado de Derecho, y eso sí que es por donde empiezan todos los males. Es que hay que ver un poco historia del resto de los países, ya no te voy a decir, de nuestro entorno y de otras latitudes. Realmente, en el momento que quiebra el principio de legalidad, es decir, cuando uno dice, aunque yo me salte la ley, a mí no me puede pasar nada, yo tengo patente de corso y sí para los que roban, matan o tal, pero yo que simplemente estoy dando un golpe de Estado a nuestra Constitución, a mí no me puede pasar nada. Ese principio que yo creo que ellos de alguna manera habían interiorizado, bueno,
si no hay una violencia extrema, ¿no? Que ha habido violencia, pero mira, si no hay una violencia extrema... O sea, yo es que os digo que lo de los mártires que os decía antes, yo pensé que el día del referéndum iban a buscar todo tipo de confrontación para conseguir también un mártir. Es decir, para poder decir, ¿no? El Estado nos está ¿no? masacrando. De hecho, hubo muchos montajes sobre supuestos daños físicos, etcétera, ¿no? Gente con los niños. Es que es tremendo. Una pregunta solamente Ivonne, una pregunta a José Ramón. José Ramón, ¿tú crees en la unidad nacional? ¿Crees que España es un país? Hombre, claro, un país de países, por supuesto. Un país de países. O de naciones. Explícame eso, por favor. Eso fueron palabras de un político, pero bueno. Sí. Lo que os quiero No, poner es que, espera, contesta la pregunta. Sí, es que, claro, tú dices que no la ves en peligro en ningún momento. Yo creo. Cuando tú yo mismo no, viste. Yo no la veo en peligro. Déjame, veo que se puede abrir un debate. Un segundito solamente. Dices que no la viste en peligro cuando tú mismo viste cómo declaró la República Independiente, aunque luego la dejó en suspenso, pero ya la dejó declarada. Ni aún así lo ves en peligro. La pregunta es sí o no. Es una pregunta muy sencilla. ¿Crees en la unidad nacional? ¿Crees que España es un país? Claro ¿Un único país? Claro que es un país. Vale. Lo dice la Constitución. Eso Bien. lo dice. José, Pero José. quería poner Esa es la cuestión. Sí, Esa es es que la los cuestión tengo un poco abandonados por en este el lado. sentido en el que habla Leticia, que estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, distender la situación, ¿qué supone? Es que a veces se habla de cosas que son evidentes, pero que hay que decirlas. Es el reconocimiento de las instituciones. Es decir, qué cosa más sencilla. Oiga, yo respeto la Constitución y como respeto la Constitución estoy en contra de una parte de la Constitución, pero por favor, y qué cosa más bonita, que estemos en contra, que discrepemos, pero el marco está establecido y yo respeto el Estado, las instituciones penitenciarias, la Generalitat, y entonces nos sentamos, porque si no es muy difícil. Por eso la distensión nos tiene que llevar principalmente, y hombre, visto desde aquí, la Generalitat tiene que empezar a respetar al Estado, a sus competencias y la Constitución, y sentarse dentro de ese marco. Y a hablar de lo que sea necesario, de lo que sea preciso, porque una cosa es respetar todo este marco y otra cosa es que pensemos todos igual, que no, se trata precisamente de que podamos discrepar y hablar. Y una cosa tan evidente yo creo que es el paso que tenemos que dar, es el paso fundamental. Respetamos aquello que está constituido, las instituciones. Es muy importante, creo que, saber, como más o menos todos lo sabemos, lo que ha pasado hasta ahora. Lo importante es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Yo soy expectante, como me imagino que el resto de los españoles, de lo que va a ocurrir en la reunión entre el nuevo presidente Sánchez y el nuevo presidente de la Generalitat, Torra. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de ahí? Hombre, no es muy halagüeño las declaraciones que desde la Generalitat, desde el representante de la Generalitat se están haciendo. Pero sí hay que aspirar a que, como decía Juanjo, se empiece, por lo menos en ese primer contacto, se empiece a hablar de un proceso de diálogo en el que como base principal sea el respeto a instituciones y a la ley. Y a partir de ahí, oye, vamos a consensuar cuáles son los pasos que hay que dar. Por eso es muy importante esa reunión que en estos días se va a tener entre Sánchez y Torra y lo que salga de ella. Pero no soy nada optimista, vuelvo a decir, porque yo a Torra le estaba escuchando desde mucho antes de que era presidente, decir unas variedades terribles. Y claro, si el tío se tiene que desdecir de lo que ha dicho hasta ahora, pues no sé, se le van a comer crudo los que están. Pero también hay que esperar, y además me adelanto, es que si siguen en las 13, pues antes de que acabe el verano hay otro 155, claro. Si esto siguen dando pasos ahí, pues el Estado me imagino que actuará como actuó, como no tuvo más remedio finalmente que actuar. Pero yo, de verdad, que la única parte que me veo más plana es que yo creo que han cambiado los actores. Porque los primeros no se enteraban, no se entendían, perdón. El que está en Bruselas y el que está en Santa Pola no se entendían. Ni tampoco Soraya, que fue a Barcelona, no se entendían con esta gente, entre ellos. Entonces, se dice que dos no riñen si uno lo quiere, pero tampoco se entienden si alguno de los dos, o en este caso los dos, Guillermo, quizá ¿y tú no no crees tienen que mucho tampoco interés. estaría de más el que socialistas y populares reconociéramos que llevamos durante todo el periodo democrático
engordando a uno que parecía un dinosaurio. Bueno, vamos a ver, no, bueno, es chiquitillo, ¿no? Es que grita mucho, tú dale, dale, dale y dale, ¿no? Y dale. Y le han dado el Partido Socialista y el Partido Popular. bueno, o sea, yo soy totalmente popular. de acuerdo. Quiero decir que lo reconozco así porque es así. Totalmente de acuerdo. Y como hacía falta para gobernar el apoyo de Chiquituco y esta cabezón, gente, ¿no? pues sí, Chiquituco entonces y venga, cabezón. vamos, y ahora resulta que el dinosaurio se nos ha hecho un jabato que no podemos con él y que lanza fuego. Y ahora estamos horrorizados. Bueno, pues reconozcamos también que lo hemos hecho mal. Claro. Que lo hemos hecho mal. Cierto. Y hemos creado... No hay una película que es Has creado un monstruo. Pues hemos creado un monstruo. Ojo al dinosaurio, porque acabo de leer la noticia de que han pedido permiso la Generalitat a Marlaska para comprar armas largas para los Mossos. O sea, ojo a ver qué pasa con José eso. Ramón, y nos vamos a la publicidad. No, no, era lo último que ha dicho, que estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Guillermo. O sea que se han cambiado los actores y veremos a ver cómo funciona ese diálogo entre ellos. Es algo Y básico. las segundas filas. Sí, también. Que a veces tiene más Y eso es fundamental. O sea, es algo básico en las negociaciones. Cuando una negociación fracasa, lo que hay que cambiar es a los interlocutores. Y ahora han sido cambiados. Vamos a verlo cómo va. Bien, nos vamos a la publicidad. Volvemos ahora enseguida.